Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos ya de regreso, amigos de Redes al Aire. Nos acompaña ya en la línea telefónica nuestro amigo Jesús Robles Malof. Jesús, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están, amigos y amigas de Redes al Aire? Hoy, Jesús, pues en estos días hemos tenido luces y sombras en cuanto a derechos humanos. Por un lado, las sentencias de la Corte que nos alivian y nos dan una esperanza muy grande, y por otro, pues la golpiza que se llevaron las personas en Mérida que estaban protestando por un paso deprimido, en donde nos hicieron recordar la época más represora del PRI. Sí, no, hay de todo. Incluso ayer mismo también en Chihuahua hay que destacar que Gabino Gómez, un dirigente campesino, dirigente de una parte democrática de la organización del Barzón y defensor de derechos humanos, quien colocara la placa junto con Javier Sicilia en esta última caravana hacia Juárez frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Salen todas las fotos colocando la placa junto con Javier Sicilia. Fue golpeado ayer en Ciudad de Chihuahua por policías municipales en Ciudad de Chihuahua, y como resaltas en semana pasada ahí en Mérida, vecinos con la comunidad de ciudadanos que protestaban contra un paso deprimido, también fue brutalmente reprimida. Junto con eso, bueno, hay otros en el escenario nacional, otros hechos que destacan, como la sentencia, propiamente no es una sentencia porque no fue un procedimiento como un juicio formal ante la Corte, sino un procedimiento informal, podríamos llamarlo así, donde se resuelve que un hecho de trascendencia notable para el país, que es la observancia de las sentencias de la Corte, en particular la del caso Radilla, que tiene efectos muy importantes, porque es la primera vez que se interpretan las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. ¿Y en qué consiste esto, Jesús? Sabemos que, por un lado, los jueces podrán inobservar alguna ley cuando ésta contravenga los derechos humanos, y por el otro está el asunto de que el fuero militar por primera vez es limitado a cuando los soldados o los militares cometan abusos sobre derechos humanos. Dice que, bueno, ahora sobre estas violaciones tendrán que estar juzgados por el fuero civil, ¿no? Sí, es muy importante decir que en México hay una tradición de concentración en cuanto a la interpretación de la Constitución. Voy a tratar de decirlo en palabras en las que todo el mundo pueda entender, como siempre nos hemos tratado de comunicar en este espacio, tratando de dejar a un lado los aspectos más técnicos del derecho para tratar de comunicar siempre en un lenguaje un poco más accesible. Siempre a los abogados y a las abogadas nos han acusado de hablar en términos en donde pues, solo nosotros nos entendemos. Ha habido una tradición de concentración, es decir, de control en la interpretación de la constitucionalidad o de lo que es constitucional o no por parte del Poder Judicial, y esto ha recaído normalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante una época pequeña, breve, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inaplicaba leyes que consideraba para la materia electoral inconstitucionales, y a través de algunas decisiones por algunos años de la
de los primeros años de la década del 2010, vino inaplicando legislación que consideraba contraria a la Constitución, concretamente a los derechos político-electorales. Años después, el Pleno de la Suprema Corte, férrea en la tradición de que solo el Pleno de la Suprema Corte era la instancia adecuada y facultada constitucionalmente para interpretar que era o no contrario a la Constitución, le retiró esa facultad. Bueno, venida la reforma, como ya hemos platicado también en este espacio, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pasada por el Congreso de la Unión, pasada por los congresos estatales y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Mientras todo esto sucedía, se dio paralelamente en el 2009 la sentencia del caso Radilla. La sentencia del caso Radilla recayó sobre el Estado mexicano. El Estado mexicano, pues no solo representado en las instancias internacionales por el Ejecutivo, sino la sentencia en sus considerandos y en sus puntos ejecutivos contiene puntos muy específicos sobre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El ministro en ese entonces, el ministro Ortiz, cuando le notifican la sentencia, tiene dudas sobre cómo debe proceder el Poder Judicial en México al cumplimiento de la sentencia, la lleva al Pleno, y el año pasado se genera una discusión sobre cómo debe cumplir la Suprema Corte esta sentencia, y es así como se genera un debate muy importante que toma algunos meses para formularse en un proyecto que pues primeramente se debate en un proyecto, y el día de ayer, en la semana de ayer la semana pasada y esta semana, termina por discutirse de esta manera. ¿A qué llegamos concretamente? Y para concluir todo este repaso un poco histórico, llegamos a la conclusión de que cambia el criterio una vez más. Cambia el sistema en cómo, y por qué es trascendental, cambia el sistema en cómo puede un juez aplicar el derecho en México. ¿Y por qué cambia? Precisamente porque cambia la norma, el sistema normativo en México. Los jueces ahora en adelante podrán inaplicar leyes que consideren que atentan contra los derechos fundamentales, podrán inaplicarlas para casos concretos en los que estén conociendo. La inaplicación tendrá efectos concretos sobre los casos que conozcan, es decir, no podrán inaplicar y hacerlo de manera general, o podrán inaplicar y hacer declaratorias generales, es decir, solo podrán inaplicar para los casos específicos en los que estén conociendo. Conforme los jueces vayan inaplicando, seguramente tribunales superiores hasta llegar a la Suprema Corte irán conociendo, y se formarán criterios jurisprudenciales, tesis de jurisprudencia que ordenen los criterios del Poder Judicial. Esto es así como cualquier otra jurisprudencia. Esto será muy importante. Por una parte, los jueces podrán tener criterio propio sobre las leyes que promulguen las autoridades estatales o las autoridades federales, que vayan contra los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, y que puedan dejar de aplicar, y que finalmente tras un proceso de actuación judicial pueda ser al final la Corte quien determine sobre la constitucionalidad final o no de esas leyes. Y el segundo tema es el tema del fuero militar. En el tema del fuero militar se restringe, y aunque todavía queda
un punto pendiente, el paso es fundamental. ¿Qué es lo que sucede? Lo que ayer dictaminó la Suprema Corte es que en los casos en los que un juez esté frente a un hecho en donde un militar haya invadido la esfera de los derechos humanos de un civil, el juez deberá conocer el caso, no importando si el militar haya actuado bajo órdenes de sus superiores, que normalmente estos casos eran remitidos a el fuero militar, es decir, en donde se encuentre un militar y un civil, pero donde se presuma haya una violación a los derechos humanos, el caso debe ser conocido por un juez civil. Queda pendiente, por supuesto, una reforma al Código de Justicia Militar, donde los casos de desaparición forzada, violación y asesinato, me parece que el homicidio ya está contemplado, pero quedan pendientes por lo menos el desaparición forzada y violación, que pasen al fuero civil, y en este sentido quedará completa una reforma moderna al fuero militar, y así actualizarlo los modernos sistemas de justicia compatible con los derechos humanos.